Vaya, vaya. Con tus habilidades de espía deberías trabajar para nosotros y no con los diseñadores. ¿Por qué lo hiciste? ¿Quiere verlos? Yo solo quiero prevenirla. Voy a usar las fotos para chantajear a su esposo. Un general de la KGB. Eres muy atrevida. ¿Tú lo compraste? Sí, Muy bien, ven aquí. es mi única oportunidad de regresar a mi vida anterior. Katia, te doy un consejo. No te aferres al pasado. Vive. ¿Nos vamos? Vamos con papá. ¿Cómo va tu solfeo? Perfecto, tuve excelencia. Muy bien. Oye, ya estoy listo para el segundo. ¿Listo ya para el segundo? En casa no puedes ni con uno. Toma, ¿a qué has venido? ¿Quieres saber por qué tu esposa legítima se entromete en este cuarto y previene que te hundas en esta depravación con tu amante? ¿Qué depravación? ¿Qué depravación? Eres un idiota. Esto es un burdel. ¿Cuál burdel? Te lo voy a decir de una forma muy clara para que lo entiendas. Siempre he mirado al otro lado con tus amantes porque concierne a nuestra vida privada. Pero ahora hay otros que saben de tus aventuras. Así que tiene que acabar. Ya no estoy dispuesta a fingir estar ciega porque ahora está en juego tu trabajo, dinero y mi carrera entera. Ya hay evidencia de tu aventura. Si estas fotografías llegan a manos de tus jefes o peor aún de mis jefes, ambos desapareceremos con nuestras carreras, ¿entiendes? ¡Di algo! ¿Me escuchas? Está claro. Ya entendí. No grites. Bueno, querido. ¿Vas a dejar estas payasadas de circo? Resuelve el problema. Arréglate y vámonos. No va a ningún lado. Él me ama a mí. Es que yo no. Te espero abajo. Así que te vas ahora. Dime, tengo que hacerlo. ¿No lo entiendes? Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Dijiste que la ibas a dejar, que esa no mía hagas que esto. nada más. ¡No me pegues! ¡Eres ¡Déjame un en cobarde! paz! ¡Déjame en paz! ¡Maniunia! ¡Mariana! ¿Qué no me estás escuchando? ¿Por qué estás gritando? ¿Te pasa algo malo? No me oyes cuando te llamo, por eso tengo que gritarte. ¿Qué es lo que quieres, tía? Quiero que me traigas un té caliente. Te he traído té 3 veces en la última hora. Está helado. No puedo tomar el té frío. Tráeme un té caliente como debe ser. Está bien, te voy a traer el cuarto té de la hora. También necesito mi maquillaje. Valerie no tarda en venir. Y un delineador también.
Valerie. Dame los negativos. Están en un lugar muy seguro. Tienes suerte que fui yo el que eligieron para negociar. Dame los negativos y todo estará resuelto. De otro modo, tú y tu familia sufrirán. ¿Y ellos qué hicieron? Katia. Bien hecho. Casi lo olvido. Tengo 2 noticias para ti. Una buena y una mala. La buena es que tienes empleo en la casa de modas. Y la mala es que salir del país está prohibido. Para siempre. ¿Y con eso quieres compensar por una pésima noche? No, pero es que he estado frustrado. ¿Frustrado? Edic, necesito un hombre, no una esposa. ¿Vas a ver al doctor? Sí, claro que iré. Sí, claro que iré. Gracias por todo. En serio. Volodya. Querido, si lo vuelves a intentar, tendremos problemas. Estoy muy agradecida contigo. Sin ti no hubiera sido posible. Pero no hay nada entre nosotros. Katia, me alegra mucho verte y que hayas venido. Volodya. Hola. Toma un té. Perdón, pero no puedo. Quizá la próxima vez. Katia, ¿por qué lo tratas así? Mira cómo va. Él te ama. Y yo te amo a ti. Vamos. Adentro. Muchas gracias por recibirme. No digas eso. Me encanta, Katia. Tengo buenas noticias. Dime. Ya tengo trabajo en la casa de modas. ¡Wow, Katia! ¡Qué bueno! Y yo también. Y a mí, finalmente, me dieron la oportunidad de tener una exhibición personal. ¡Felicidades! Muchas gracias. Pero ahora viene el trabajo pesado. Seleccionar las piezas. Encontrarles un lugar apropiado para la luz y esas cosas. Toma tiempo. Yo te puedo ayudar en todo lo que tú quieras. Oh, Katia, tú eres mi inspiración. Ven aquí. Te voy a enseñar tu habitación. Ven. Oh. Esta es. Iré por tus cosas. Этот вечер изменит многое. Я давно собиралась тебе сказать. Ты мой самый любимый человек, но я чувствую, что-то теряется. Мы
все реже беремся за руки, мы все чаще делами заняты, и все реже в глаза, чаще в сторону, вроде близко, Hola. но очень далеко. Un momento. Давай. Hola. Te extrañé mucho, te deseo. Estoy trabajando, Dina. Te entiendo, pero ya no vienes a verme, no llamas. ¿Qué tal? Eres inteligente, tú lo entiendes todo. Lo que quieres decir es que terminamos. No me hagas esto ahora. Lo siento. Dijiste que me amabas, que la dejarías. Dina, ahora no tengo tiempo. Luego. Ya nunca tienes Buen día. tiempo para mí. Dina, te llamaré después y lo platicaremos. ¿Lo prometes? Sí, lo prometo. Tengo que irme. David, necesito que hoy mismo expulsen a Dina Radova de la casa de modas. Por completo. Claro. Moscú, 1966. Не имеет значения. ¿Lista? ¿Hacia mí? Кто попросит Muy bien. прощения. Otra pose. Главное, что Muy bien. потом Ajustale el cuello. обнимемся. Слишком много потерь, Ahora hacia arriba. слишком мало отмерено. Я тебя отпускаю. Disculpe, ¿podemos tomar un descanso? Está muy bien. Si sigue este ritmo, terminaremos. Hola, Ren. Qué bueno, Hola, ¿verdad? Katia. ¿Qué haces aquí? Vine a Moscú y quería verte. Me dijeron en la casa de modas que estabas aquí y aquí estoy. Nosotros ya casi acabamos. Yo te espero con mucho gusto. Me parece muy bien. ¿Continuamos? ¿Listos? Estamos listos. El brazo al frente. Quería darte el pésame por la muerte de tu esposo. Realmente lo siento. Gracias. Todo mundo escribió que fue un accidente, pero yo no lo creo. Yo visité todos los desfiles de moda en la Unión Soviética, pero no te encontraba. Yo nunca entendí cómo querían ocultar una belleza como la tuya del resto del mundo. Me alegra saber que tengo seguidores en París. La verdad es que realmente quería verte y busqué muy bien. Katia, valió la pena porque te encontré. Como te dije en París, me alegras el corazón. Déjame invitarte a un restaurante. Me encantaría, pero no puedo. ¿Eso por qué? Le prometí a mi hermana en el pueblo que iría a visitar a mi sobrino. ¡Holala! Yo nunca he ido a un pueblo en Rusia. Sí, está claro, perfectamente claro. No corras en el pasillo. Estepa, ya tengo que irme, tío. No había necesidad de llamarme aquí. ¿Otra vez con la abuela? Así es. Vera está mal, la ambulancia Deja ya... de engañarme, vas a ir con ella. Galia, ¿cómo te explico? Mi amistad con esta familia es como parte de mi trabajo. ¿Tú crees que el apartamento y los cupones familiares vienen por nada, así nada más? Creo que lo entiendes. Vaya que lo entiendo. Un artista y una secretaria. Yo ya no te gusto. ¿Hubieras preferido dejarme en el pueblo? Somos marido y mujer. Debemos estar juntos. Juntos como un hilo y un alfiler. Así, eso somos. Te quiero mucho, ¿sí? Ahora tendremos música del pasado para recordar esos tiempos para los enamorados. Antes, queremos recordarles que nuestro gobierno central trae una señal de radio confiable. Tengan ustedes una buena tarde.
¿Cuál es la prisa de mudarte a esta hora? ¿Eh? ¿No podía esperar hasta la tarde? No podía. Esta es hora de trabajo, cariño. Yo no podía dejar el trabajo a otra hora. Imagínate a Galia. Cuando sepa que dejé a mi esposo y que tú me ayudaste. Nunca creerá que te ayudo como amigo. Ayuda como amigo. ¿Ya no te gusto? Dime, ¿ya no me deseas? Toda la Unión Soviética te desea, Mariana. Entonces, ¿una última vez? No quiero tropezarme con la misma piedra. Vamos. ¿Está bien? No hay problema. Si a esta hora usted... Tía Vera. Maniunia, es un placer verte. No has venido a verme últimamente. Son la base de nuestra sociedad. Perdón. ¿Entrevistas, filmación o negocios? Qué bueno que te diste un minuto para ver a tu tía enferma. Nos vamos a ver mucho ahora porque me voy a divorciar de mi hombre. Yo te lo dije. Sí, tú lo dijiste. Vas a estar feliz de que me quede. Maniunia, estoy feliz. Estoy harta de estar sola. ¿Sola? ¿Está el tío Stepa? Él está viejo. Los viejos no deberían vivir juntos. Hay que estar con gente joven. Y chuparles toda la sangre. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Nada, yo me voy. ¿Traes mis cosas? Más poderosa de la historia, con una potencia 3.800 veces mayor que la liberada por Firbolg en 1945, casi el doble de energía solar que recibe la superficie de la Tierra. ¿Cómo has estado, tía Vera? Siempre me siento mejor cuando te veo. Traje las medicinas. Prometido y cumplido. Gracias, Valerie. Ahora seguro vamos a bailar en tu boda. Si no estuviera casado, seguro que bailaríamos. Demostrar a Estados Unidos el poder armamentístico y tecnológico del ejército rojo. Yo no me tardo. Regreso. Voy a subir las cosas. Colia, esa corbata te queda muy bien. Sí, Galia me la obsequió. ¿Galia? ¿Y quién es Galia? El presidente Kennedy tuvo que mostrarse agresivo ante la desproporcionada demostración de fuerza de la ONU. El actual arsenal nuclear norteamericano es superior en cantidad y en calidad al de cualquier otra nación. ¡Papá! Vámonos. No me iré de aquí hasta que hable con ella. Galia, ¿por qué estás buscando problemas? ¿Por qué viniste hasta acá trayendo a Sashka? ¿Y qué querías que hiciera? ¿Estar en la casa como si nada pasara? ¿Y qué está pasando? Estás en la casa de tu amante. Solo le ayudé con su equipaje. Seguro lo llevaste hasta su cama. Métete. ¿Puedo sentarme enfrente? Claro que sí. Dentro de 9 años. Adentro. No lo haré. Última advertencia, Galia. Tú me conoces. No voy a ir a ningún lado. Te portas bien y no hagas tonterías, ¿de acuerdo? Adiós. Permíteme. Adiós, mamá. Adiós, ¿Se portan papá. bien? Cuídense. Vienes por mí después de dejarlos.
Hola. Qué linda chica, ¿verdad? Esta es la casa. Tiene una linda casa. ¿Es casa propia? Sí. Y todo alrededor es nuestro. Eres tan... ¿Y a qué se dedica usted? Sí, lo eres. Yo me retiré del ejército con honores. Sí. Soy veterano de guerra. Yo arriesgué mi vida por la patria. Mira esto. Dime algo, Rem. ¿Cómo vive la gente comúnmente en Francia? ¿Ah? No viven muy bien. Hay desempleo, casas muy caras. ¿Y por qué no derrocan al gobierno y a sus capitalistas? Se la vi. Deberían ir a Matkino a ver. Así verían lo malo que es. No te atrevas a decir eso. El poder soviético te dio todo. ¿Qué me ha dado a mí? Al menos la pensión de tu marido parásito. Cuando lo encontraron, le cobraron todo. Eso sí. Ese dinero ya es algo. Vamos a cambiarte. Entonces no hables. Ven. ¿Oíste? Katia, ¿por qué actúas como extraña? Pon algo en la mesa para comer rico. Tenemos un invitado de Francia. Katia, ¿te ayudo? No, así está bien. Katia, tráeme aguardiente. Dime, ¿esta es tu cámara del extranjero? ¿Me dejaría fotografiarlo? ¿A mí? De acuerdo. ¿Y ese es un francés de verdad? No, es un juguete. Claro que es de verdad. Es muy guapo. Excelente. Excelente. Tienes de todo. Liuba, ¿otra vez lo mismo? Uy. Katia, decidí que no lo voy a vender. Es tuyo. Tú quédatelo. Se lo darás a tu nuera. Katia, perdóname. Estaba muy enojada esa vez. Desde luego que estás perdonada. Siento como si hubiera regresado a mi infancia. Cuando yo era pequeño, creía que podía mover las rocas. Sí. Las veía fijamente. Y estaba seguro que se moverían. Cuando yo era niña, me escondía bajo ese árbol grande cuando peleaban mis padres. Era como magia para mí. Siempre pensé que me podía proteger de todo lo malo. Ahora seré yo quien te proteja. Rem, ¿ya dejamos las formalidades? Excusez-moi. ¿Sabías que son las mejores manzanas de todo el mundo? Probaremos. Рано хоронить,
рано, ветер залечил раны. Поздно воевать, поздно, больно вспоминать после. Отмените облавы, каждый прав и все правы. Некого винить, кроме одиноких птиц в поле. Остановите меня, пока я на краю, а лучше наоборот, подтолкните вперед. Никто не знает, взлечу я или упаду внизу. Уже с интересом толпится народ. ¿Quién vive aquí? Mi padre. ¿Cómo dices? Sucede que tengo dos padres en esta vida. ¿Y es bueno tener dos padres? Oh, sí lo es. A mí me encanta. Не дают сказать слово. Раньше дело нас судят. Одним словом, мы люди. Остановите меня, пока я на краю, а лучше наоборот. Te presento a Konstantin Arkadevich. Mucho gusto. Es un placer. Soy artista. Rem Blanchet, también artista, pero de fotografía. Rem es francés. Enchanté. Es un placer conocer su casa. Como te dije, él es mi otro padre. ¿Por qué no me dijiste que habría invitados? Fue de repente. Desgraciadamente, un amigo me invitó unos días al río Volga al aire libre. Me prometió buen tiempo y quiero trabajar ahí unos días. No vamos a arruinar tus planes. Puedes ir a trabajar, descuida. ¿Puedo ver algunas de sus obras? ¿Sabe qué? Desde luego. Tengo algo de tiempo. Vamos a esa habitación. Por aquí. Aquí hay ¿puedo algunas. decirte algo? No le enseñes mi dibujo en el campo. Con ese pensaba comenzar. Es una broma. Perdón por venir tan tarde. No te preocupes, está bien. Quiero saber qué puedo hacer con Valerie. ¿Debo escribirle a la editorial? No, lo último que quieres es a la prensa en tu cama. Además, todos los hombres son infieles. Vasily Fedorov escribió este verso. Me pides que te sea fiel. Sí, amada mía, pero ¿no hay otra forma de probarte que eres la mejor del mundo? No. ¿Qué debo hacer? ¿Te bautizaron? Sí, mi abuela lo hizo. Ve a la iglesia. Pregúntale a ellos. ¿La iglesia? La iglesia. La iglesia. Mi madre dice lo mismo.